Continuamos con Aplica la metodología de desarrollo rápido de aplicaciones con programación orientada a eventos. Vamos a ver de manera muy breve la estimación de esfuerzo de la programación extrema. Recordamos brevemente lo que son las historias de usuario, que es uno de los artefactos que vamos a utilizar en la programación extrema. Bueno, una historia de usuario nos representa una breve descripción del comportamiento del sistema, es decir, los requisitos del software o la funcionalidad que debe tener. Emplea terminología del cliente sin lenguaje técnico, ya que el cliente va a estar con nosotros en todo el proceso de desarrollo de manera muy cercana. Se realiza una por cada característica principal del sistema, ya sean requisitos funcionales o no funcionales. Ya vimos a grandes rasgos lo que son los requisitos funcionales o no funcionales. Se emplean para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de lanzamientos. Reemplazan una gran documentación de requisitos y presiden la creación de las pruebas de aceptación. Dentro de estas historias de usuario tenemos la tarjeta. En estas se almacena la información suficiente para poder identificar y detallar la historia de usuario. En la conversación, pues como ya lo hemos venido diciendo, hay mucha cercanía, hay mucha comunicación entre el cliente y los programadores y el equipo de trabajo. Entonces el cliente y programadores discuten la historia para ampliar los detalles. Se debe realizar de preferencia de manera verbal y de frente a frente, pero documentada cuando ya se requiera la confirmación, es decir, ya el documento realizado de historia de usuario. Las pruebas de aceptación también se definen dentro de las historias de usuario y son aquellas pruebas, aquellos tests que nos van a permitir confirmar que la historia ha sido implementada correctamente, es decir, que este módulo, esta sección de nuestro proyecto, pues ya es funcional y el cliente pues dice sí, ya es correcta y por lo tanto ya se implementa. Ahora, tenemos varios elementos que conforman las historias de usuario. Ya habíamos dicho que pues aquí le pusimos algunos más, varían algunos elementos, algunos renglones o filas en las historias de usuario, dependiendo como convenga al equipo de desarrollo. Bueno, en este caso decíamos que vamos a poner los datos de historia del número de usuario, el nombre de la historia de usuario, quién lo va a utilizar, el usuario final que lo va a utilizar, qué tipo de actividad se va a realizar, está el tipo de acción o actividad que vamos a realizar sobre esta historia de usuario, y son 3 categorías: nueva, si se va a crear por primera vez, corrección, si es que se le van a hacer modificaciones para mejorarla o eliminar errores, y mejora, si es que es funcional, pero pues se requieren algunas otras características para mejorar la calidad de esta historia de usuario. Luego, la prueba funcional o aceptación, pues son las pruebas consensuadas entre el cliente y el usuario, entre el cliente, el usuario y el equipo, que el código debe superar para dar como finalizada la implementación de la historia de usuario. Son los criterios de aceptación, es decir, son las pruebas que le vamos a realizar a este software para que el cliente, el usuario y el equipo digan ya funciona. Ahora, los nombres de los programadores responsables que van a encargarse de programar específicamente esta historia de usuario. Decíamos que en una historia de usuario, algunos autores aquí nos dicen que debe de ser un par de programadores. En otros autores nos dicen que conviene también ir rotando a los programadores para que, como decían que una de las bases de la metodología extrema es el código abierto, pues es parte de esto, la rotación de todo el personal en todos los roles que existen. La prioridad del negocio se refiere la importancia que tiene para el negocio. Eso nos lo va a indicar el cliente.
El cliente directamente nos va a decir cuál de los módulos, de las partes o de las historias de usuario es más importante, es decir, cuál se va a programar primero y cuál se va a programar después. Tenemos alto, medio y bajo, pero también se puede utilizar una estimación del 1 al 10. Por ejemplo, si me piden un sistema, regreso al mismo ejemplo, el sistema de control escolar, me lo están pidiendo, vamos a suponer, en mayo, porque inician clases en septiembre. Entonces, ya decíamos que lo vamos a dividir según los ejemplos que les mostramos en el video anterior. Vamos a dividirlo en varios módulos o secciones, que por ejemplo es inscripción de alumnos, de nuevo ingreso, reinscripción de alumnos, el de calificaciones y asistencias, el de cobro, el de impresión de listas de asistencia, impresión de listas de calificaciones y consulta de gráficas y estadísticas. Ok, entonces para la escuela, quien tuviera, el que tuviera la prioridad más alta de todos estos módulos que mencioné, pues sería obviamente la inscripción de alumnos de nuevo ingreso y la reinscripción de alumnos. Ya después estaría el asentar calificaciones para el primer parcial, que vendría siendo por octubre, y por último sería el cobro de cuotas de cooperación voluntaria, dependiendo del tipo de escuela. Si es particular, bueno, a lo mejor esa tiene una prioridad más alta que en una escuela pública. Ahora, el riesgo de desarrollo nos va a indicar el nivel de problemas que pueden encontrarse a lo largo del desarrollo de la historia. Es importante plasmarlos o establecerlos desde el inicio, desde la parte de planeación, porque para poder así dar un poco más de holgura en cuanto pensemos que tengamos problemas para desarrollar alguna de estas historias de usuario. Vamos a suponer que el de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, pues nada más va a afectar una sola tabla, que es la de alumnos y a lo mejor de padre o tutor, pero ya cuando estamos manejando el módulo de calificaciones, ya estamos hablando que vamos a afectar o a usar las tablas de registro de la de materias, la de registro de calificaciones, la de alumnos, la de personal docente, la de asistencias, y entonces a lo mejor el riesgo de desarrollo va a ser alto porque me voy a poder, no tengo mucha experiencia a lo mejor en el manejo del lenguaje que voy a utilizar, entonces le pongo un riesgo de desarrollo alto y le doy un poco más de holgura en el tiempo. Ahora, los puntos estimados o la estimación normalmente se indican en unidades conocidas como puntos de la historia y representan el tiempo ideal o la complejidad para que el equipo desarrolle la historia. Horas, semanas o días, pero vamos a ver precisamente en este video cómo se estima. Vamos a utilizar la estimación más fácil y más común porque hay varios métodos para realizarlo. Ahora, aquí en la iteración asignada, resulta que tenemos, de acuerdo a las historias de usuario, en orden de importancia se le va a dar cierta iteración. Decíamos que las que tengan prioridad alta, pues los vamos a poner en la primera iteración. La iteración la vamos a entender como todo el proyecto, dividido en secciones. También lo vamos a comentar. Tenemos los elementos a terminar, que indica los elementos que deben contener las historias de usuario que deben ser terminados, y va relacionado con la prueba funcional. La prueba funcional comentábamos que es la que nos va a indicar si ya el software está terminado, si cumple con todos los requerimientos y expectativas de nuestro cliente. Y tenemos lo que son las referencias a historias previas. En cuanto a esto, se le conoce también como dependencia y se indican los nombres de otras historias de las que depende esta, aunque esta metodología nos indica que no deben existir dependencias de una historia dependiente de otra, pero si estamos hablando de, por ejemplo, de sentar calificaciones, obviamente vamos a depender de que los alumnos hayan sido inscritos previamente.
También ya les habíamos compartido algunos ejemplos de cómo se realiza. Por ejemplo, hablando de este sistema de control escolar, estamos viendo la historia de usuario número 1, cuyo nombre es dar de alta alumnos de nuevo ingreso o inscripción. ¿Quién va a ser nuestro usuario? Pues la secretaria de control escolar, que es la que se va a encargar de dar de alta a estos alumnos o inscribirlos. Tipo de actividad va a ser nueva, es la primera vez que la hacemos. La prueba funcional o de aceptación puede ser: el cliente puede inscribir un alumno en el sistema dando de alta sus datos personales que quedarán registrados en la tabla. Mejor que le pudiéramos ir registrados correctamente, le pudiéramos agregar. Referencia historia previa, en este caso no aplica. Los programadores responsables, bueno, pues aquí es un nombre inventado obviamente, pero deben de ser 2. La iteración que le asignamos es 1, porque nuestra prioridad del negocio es alta. Los puntos estimados son 2 y ahorita explicamos, a eso vamos precisamente a explicar cómo se hace para estimar las puntuaciones. Los elementos a terminar es la base de datos, la tabla alumnos, datos del padre o tutor, pantalla de captura de inscripción de alumno. La descripción no siempre lleva la descripción, pero es conveniente para que tengamos más elementos que nos puedan servir a la hora de realizar el diseño y por lo tanto la codificación de esta sección, de esta parte, de este módulo. Al ingresar a la opción, tendrá la opción de capturar nombre, fecha de nacimiento, dirección, ciudad. El estado deberá desplegar una lista para seleccionarlo. Teléfono, nombre del padre, teléfono del padre o tutor, nombre del padre o tutor, teléfono del padre o tutor, secundaria de origen, carrera elegida, en la cual también debemos de desplegar una lista con las carreras disponibles en la escuela y todos los datos deberán cambiarse a mayúsculas. Este es un ejemplo. Bueno, ahora vamos a lo que nos lleva, que es la estimación del esfuerzo en la programación extrema. Ya revisamos lo que es la historia de usuario y vamos a ver los puntos estimados y los puntos reales. Dentro de lo que son los requerimientos no funcionales, más adelante pues los detallaremos, aunque en teoría no se usan en la programación extrema, pero sí es importante que los sepamos identificar. Estimación de esfuerzo. En la fase de planificación se determina el esfuerzo que costará implementar una historia de usuario. Esta medida de costo se expresa como medida de punto. No estamos hablando de costos en dinero, estamos hablando de puntos. Un punto se considera como una semana ideal de trabajo, donde todos los miembros trabajan 40 horas sin interrupción, sin problemas. No hay que confundirlo con el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto. Ahora, el esfuerzo es la suma de los tiempos que dedicarán los diferentes recursos a cierta actividad o al proyecto, entendiéndose como recursos el personal de nuestro equipo de trabajo que va a trabajar sobre una determinada historia de usuario. Se mide en horas hombre, en días hombre o en semanas hombre. No importa si el trabajo se realiza por un solo recurso, una sola persona, en paralelo por diferentes personas. Se suman los tiempos de cada uno de ellos para obtener el esfuerzo total. Entonces, en la estimación del esfuerzo, si 3 personas van a terminar la primera iteración del módulo 2 en una sola semana, la estimación del esfuerzo es igual a 3 puntos. Si otros 2 miembros del equipo consideran terminar la primera iteración del módulo 3 en 3 semanas, entonces la estimación del esfuerzo es 6 puntos. Esto en el entendido de que trabajen las 40 horas sin interrupciones cada uno de ellos. Para la historia de usuario, dar de alta alumnos de nuevo ingreso, es decir, el módulo de inscripción, se designa a 2 programadores que estiman terminar en una semana esta historia. Por lo tanto, se suman las semanas de los 2 programadores y da como resultado que se necesitan 2 semanas para la primera iteración. Por lo tanto, los puntos estimados son 2 para la primera iteración de la historia de usuario, dar de alta alumnos de nuevo ingreso, inscripción. Y queda de esta manera. Bueno, los puntos reales es en el entendido de que ya se haya realizado todo el proceso y nos haya sobrado tiempo para realizarlo.
Entonces, así se calculan los puntos estimados y en el caso de que tengamos las listas de historias de usuario, nuestro ejemplo de control escolar, pues detectamos que necesitamos 9 historias de usuario. Entonces, nuestra historia de usuario quedaría con 2 puntos estimados. Y en el caso de puntos reales, pues es cuando ya realizamos todo el proceso y nos sobró tiempo. En este caso, pues a lo mejor lo real fue 1 o 2 semanas y habíamos estimado media semana extra para terminar esta historia de usuario. Ahora, en el caso específico del problema de control escolar, detectamos 9 casos de historias de usuario. La primera es la ventana inicial de la aplicación de control escolar, el segundo es menú principal con todos los enlaces a las demás ventanas. El 3 es la inscripción de alumnos de nuevo ingreso, el 4 es reinscripción de alumnos, 5 es el pago de inscripción, el 6 es registro de calificaciones y asistencias, el 7 es impresión de listas de asistencias, el 8 es impresión de listas de calificaciones y el 9 es generación de gráfica y reportes. Si nosotros estimamos, por ejemplo, que la ventana inicial de la aplicación de control escolar, el menú principal, inscripción de alumnos de nuevo ingreso y reinscripción, bueno, la primera tiene 2 puntos estimados, el menú principal 1, inscripción de alumnos de nuevo ingreso 2 y la reinscripción de alumnos tiene 2 puntos. En esta primera iteración tienen un nivel de prioridad alto y lo que vamos a realizar para estimar el total de la iteración para las historias de usuario del 1 al 4 es sumarlos. Serían 2 de la ventana inicial, más 1 del menú principal, más 3 de inscripción de alumnos de nuevo ingreso, más 4 de reinscripción de alumnos. Tendríamos entonces un total de 7 semanas para la primera iteración. Ahora, para la segunda semana, con un nivel medio, sería el pago de reinscripción, registro de calificaciones y asistencias, que nos dan un total, 3 más 2 son 5,5 puntos, que los vamos a convertir en 6 semanas. Y para el 7, 8 y 9, impresión de listas de calificaciones, de asistencias y generación de gráficas y reportes, tenemos 2 semanas para la impresión de listas de asistencia, 2 semanas para la impresión de listas de calificaciones y 3 para la generación de gráficas y reportes, que nos van a dar un total de igual 7 semanas. Bueno, este es un ejemplo a grosso modo. Lo que van a hacer ustedes en la actividad es determinar precisamente las historias de usuarios. El formato que estamos viendo en este momento para el problema específico que les dejamos de tarea. Bueno, dejamos hasta acá este video. Continuamos para la siguiente clase con las tareas de ingeniería después de revisar esa actividad.